De Visión 360, estamos acá con el doctor Jesús Olivero y el licenciado Oscar Campanini, director del CEDIF. Ambos participaron en el proyecto de diagnóstico de mujeres indígenas en la Amazonía contaminadas con mercurio. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuándo comienza? Empieza el 2017. El 2017 se hizo público el dato de que Bolivia era uno de los principales importadores de mercurio en el mundo. A partir de entonces iniciamos inicialmente un estudio sobre la comercialización del mercurio. Difundimos esta información entre las comunidades afectadas y es ahí donde las comunidades, obviamente, al saber que que hay tanto mercurio en la minería del oro y esto puede llegar hasta los peces, hasta los ríos, es que nos pidió que podamos realizar estos estudios. Es así donde contactamos a la Universidad de Cartagena en Colombia, que tiene una gran especialidad, es una de las principales entidades en la región sobre el mercurio, para poder desarrollar conjuntamente con TIUCAP inicialmente estudios sobre con muestras de cabellos para identificar la cantidad de mercurio que existe en el cuerpo de las personas, y recientemente ya hemos concluido un estudio que da cuenta de los impactos en la salud del mercurio en poblaciones tanto del río Beni como del río Madre de Dios. El primer estudio que dio cuenta de la cantidad de mercurio que existía en las personas a través de muestras de cabello fue la segunda y contundente alerta. ¿Por qué razón? Porque este estudio dio cuenta de que primero la mayoría, más de probablemente el 98% de la población muestrada tenía más del mercurio permitido a nivel internacional, referentes de 1 parte por millón, y la mayoría de la población superaba esa cantidad de mercurio en cabello. Estamos hablando de todo tipo de personas, es decir, todas las edades, desde niños casi recién nacidos hasta personas de la tercera edad, hombres, mujeres, diferentes comunidades, indígenas, no indígenas. Y en segunda instancia, los promedios rondaban entre 2 hasta 9 partes por millón en las comunidades, y esos son promedios, porque los casos máximos podían llegar hasta 30, 60 y en algún caso apareció un caso de casi 120 partes por millón. Entonces esa fue definitivamente, creo, la alerta principal para decir que este es un problema que existe en nuestro país, existe en la Amazonía, existe en los ríos. Es un problema que está teniendo impactos ahora y va a tener graves impactos en el futuro, y es fundamental poder generar más información para poder saber cuáles son los impactos y qué acciones el Estado debería asumir. Doctor Olivero, usted es toxicólogo. ¿Nos puede explicar qué efectos tiene el mercurio sobre el cuerpo humano, además en las cantidades que han encontrado? Bien, hay una gran cantidad de información relacionada con los efectos y realmente van a depender en gran medida de la exposición de las personas. Los efectos pueden oscilar desde dolores de cabeza hasta malformaciones congénitas, es decir, madres que durante el embarazo están expuestas a mercurio a través del consumo de pescado pueden tener sus hijos con malformaciones. Esto fue evidente en algo que conocemos como la enfermedad de Minamata, que ocurrió en Japón por allá en los años 50. Esas concentraciones eran bastante elevadas. Nosotros en este estudio piloto con estas mujeres mujeres indígenas provenientes de las cuencas del río Beni y del río Madre de Dios, pudimos establecer correlaciones, asociaciones entre la exposición a mercurio medida a través del análisis en cabello y ciertos parámetros bioquímicos y hematológicos. Particularmente esas correlaciones fueron significativas desde el punto de vista estadístico en las comunidades del río Beni. En las comunidades del Madre de Dios estas correlaciones no fueron tan buenas, probablemente porque había una mayor diferencia en el tipo de edad que se consideró, y puede ser eso un factor importante aquí. ¿Qué observamos de manera particular?
por ejemplo, una asociación directa, significativa entre la concentración de mercurio en cabello y una disminución en el tamaño de los glóbulos rojos. En el tamaño de los glóbulos rojos, eso por supuesto es algo que debe preocuparnos, así sea como una asociación estadística y no como un problema causa-efecto. Estos problemas no solamente los vimos a nivel de glóbulos rojos, sino también a nivel de otras células sanguíneas. Entonces, estas relaciones estadísticas es necesario corroborarlas con un número de muestras mayores. Es igualmente importante también determinar, y se hace necesario por supuesto, evaluar cuáles son los impactos a nivel de coeficiente intelectual. Porque el coeficiente intelectual está íntimamente ligado con el desarrollo neuronal. Y el desarrollo neuronal es uno de los blancos principales que ataca de manera negativa el mercurio. Debemos también mencionar que en este trabajo fue evidente, digamos, como que la aparición de múltiples problemas en estas comunidades indígenas. Las comunidades nuestras no son vulnerables solamente al mercurio, sino también a la pobreza extrema. El mercurio aparece como uno de esos factores estresantes que está impactando la salud, pero por supuesto hay problemas de desnutrición. Esa disminución en el tamaño de los glóbulos rojos y en la cantidad de hemoglobina presente en los glóbulos rojos está asociada con una deficiencia de hierro. Entonces, cuando no hay suficiente hierro, el mercurio entonces intenta tomar esos lugares y por supuesto generar impactos mayores a nivel de salud. En ese sentido, ¿va a haber una nueva investigación? Es necesario, creo que esa es una de las principales conclusiones de este estudio, creo que es la primera, de que definitivamente hay temas de alta preocupación, ¿no? Los datos que genera este estudio dan indicios de que hay impactos permanentes en determinadas funciones del cuerpo. Eso necesita ser profundizado en términos de investigación, por ende hay varios estudios que tienen que realizarse. Hay casos extremos y eso es algo que a veces los estudios académicos, estudios científicos tienden a descartar porque obviamente no necesariamente podrían reflejar estas correlaciones, pero ya desde el punto de vista de las comunidades, de la población boliviana, estos casos extremos sí son importantes de atender e identificar si es que tienen relación con el impacto del mercurio. Para dar cuenta de uno de estos, el pueblo de Ceja, que es uno de los más afectados por el mercurio, las mujeres tienen una gran incidencia de abortos, ¿no? Y esto no se ha logrado profundizar en el estudio, pero es necesario hacerlo. Son solo para mencionar algunos ejemplos de muchos aspectos que tienen que ser profundizados. De parte del CEDIV de la Universidad de Cartagena, por supuesto, eso estará sujeto a las posibilidades, pero creo que estas necesidades de profundizar la información son cosas que el Estado tiene que asumir. Y como decía Oscar, la cuestión no es solamente realizar más estudios, es qué vamos a hacer con esta información que tenemos, que es necesario ponernos a pensar. Y aquí sale a la luz las pésimas condiciones en las que viven las comunidades indígenas. Muchas veces nos referimos a ellas de una manera despectiva, como si pertenecieran a otro rango de la sociedad en la que vivimos, pero son personas que tienen exactamente los mismos derechos y deberes de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes. Estoy hablando no solamente por lo que ocurre aquí en Bolivia, que yo a veces me siento también boliviano, a mucho honor, sino también lo que ocurre en Colombia, en donde estas problemáticas requieren de la atención. O sea, no es posible que, siendo la Amazonía un ecosistema estratégico, por ejemplo, para la paz,
si desaparece la Amazonía, La Paz va a tener problemas mucho más agudos en materia de agua potable y de agua en general. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Proteger la Amazonía. ¿Cómo la protegemos? ¿Quiénes protegen la Amazonía? Por supuesto, las comunidades indígenas. Y estas personas tienen problemas de malnutrición, problemas de salud y insisto en esto, el mercurio es uno de los grandes estresores que ayuda a modular otras cosas, ¿sí? Entonces, efectivamente, un estudio epidemiológico que ya nos permita establecer relaciones causa-efecto es absolutamente necesario. A este nivel piloto, bien lo mencionaba el doctor Campanini, y fue inclusive una idea de él revisar cómo estaban aquellas personas con niveles altos de mercurio en materia de salud. Y fue uno de los grupos con mayores problemáticas en materia de marcadores, tanto hematológicos de la sangre como marcadores bioquímicos del funcionamiento de los órganos, particularmente el hígado y los riñones. Entonces sí hay una afectación. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto pesa el mercurio en esos ensayos. ¿Sí? Cuánto del mercurio puede ser atribuido a esos efectos. Pero sí sabemos que hace parte de la ecuación. Por lo que nos contó, podemos inferir que en Colombia enfrenta un problema similar con la población amazónica. Los niveles más altos que hemos encontrado en la Amazonía, si no ocupamos el primer puesto, ocupamos el segundo puesto en Colombia. Le comentaba a Oscar que hace apenas 15 días que hicimos un monitoreo en el departamento de Guainía, encontramos a un niño de menos de 10 años con 60 partes por millón. Alguien tiene que responder por eso, ¿sí? Y ese problema no se lo podemos dejar solamente a nuestras naciones, no solamente al que esté de turno en el ámbito político o al que esté responsable de las problemáticas de salud. El problema del mercurio también tenemos que ir hablándolo yo a nivel global. Es un problema asociado con la cadena de valor del oro. Eso no lo podemos controlar nosotros. ¿Sí? No tenemos absolutamente nada que hacer en materia de control del precio del oro, pero ya tenemos que empezar a hablar de eso. ¿Sí? Nosotros no podemos seguir recibiendo las consecuencias de algo que ocurre a un nivel macro, sobre el cual, ¿sí?, ni nuestra comunidad es vulnerable, ni nosotros como sociedad civil, la academia o ustedes tengan alguna responsabilidad. Ya tenemos que comenzar a hablar de eso. Pero también tenemos que empezar a decir qué queremos hacer con la Amazonía. ¿Vamos a convertirla en un lodazal o queremos utilizarla como un bien común del cual podemos obtener moléculas, nuevos materiales, procesos biotecnológicos, aprender de eso para nuestro propio desarrollo? En estos momentos nadie habla de biodiversidad, nadie habla de nuevos materiales, de nuevas cosas que podemos aprender de la Amazonía y de sus alrededores, por supuesto. Ahí está la clave de nuestro desarrollo, sin depender de otros países. Ahí está. Si le dedicamos suficiente esfuerzo a esto. Y yo creo que tenemos una gran responsabilidad, no solamente para proteger esto que no es de nosotros, realmente es del mundo. Respecto a los efectos del mercurio en el ser humano, cuando se habla de envenenamiento, la persona suele pensar en algo casi inmediato o relativamente corto tiempo, pero el mercurio, el proceso de daño del mercurio es a largo plazo, en corto tiempo. ¿Cómo daña el cuerpo humano? Jorge, esa es una excelente pregunta y quizás te voy a complementar un poco la pregunta anterior sobre los efectos. Te decía que si la persona está expuesta a mercurio, por ejemplo, mercurio elemental, cuando está quemando, eso lo vemos en el Alto. En el Alto hay muchos sitios en donde queman la amalgama, ¿sí? Y los niveles de mercurio en la calle son altos. Eso lo ha medido el CEDIP. Hemos traído los equipos y el CEDIP ha hecho esas evaluaciones de mercurio, niveles altísimos en estos sitios. Si usted pasa por allí, ¿por qué tiene que estar inhalando mercurio? ¿Sí? Nadie sabe que allí hay mercurio. Entonces es un punto para empezar a revisar, si queremos nosotros estar expuestos todo el tiempo. Entonces la persona puede llegar a su casa con un dolor de cabeza. Oye, tengo un dolor de cabeza. No sabe que estuvo expuesto a mercurio por un periodo relativamente
agudo o corto de tiempo. Entonces hay esas consideraciones de la exposición aguda que pueden derivarse cuando la persona está quemando allí todo el tiempo. O la exposición crónica, que es la que usualmente están experimentando las comunidades indígenas amazónicas. Porque la exposición deriva del consumo de pescado, y el pescado es uno de los eslabones casi que finales antes de llegar al hombre, en donde el mercurio se va acumulando por varios procesos que se conocen muy bien. Uno de esos procesos es la bioacumulación, ¿sí? Y otro la biomagnificación, es decir, que el mercurio pasa de una especie a otra. Cuando una especie se come a otra, esa que se come a la otra captura más mercurio. Y adivinen qué, esas especies carnívoras son o hacen parte de la dieta predilecta de un gran número de estas poblaciones. Entonces la problemática ahí es mayor. Hay cosas que hay que evaluar, las que se pueden evaluar. Por ejemplo, la pérdida de coeficiente intelectual. ¿Sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar pérdida auditiva. ¿Sí? Vino una profesional especializada de Colombia, la trajo del CEDIP para evaluar eso. Los hallazgos mostraron que en esta muestra realmente los problemas auditivos son en frecuencias similares a los que tiene la mayoría de la población. Pero también hay problemas que ocurren a largo plazo. Ya te mencioné, uno de esos problemas está muy relacionado con la parte cardiovascular. ¿Sí? Eso es que hay que prestarle muchísima atención. La parte cardiovascular no solamente implica hipertensión, infartos, aneurismas, sino también otras cosas como la diabetes. ¿Sí? Que esa diabetes está empezando a aparecer con buena fuerza en estas comunidades. Entonces imagínate, ¿cómo así? Si consumen pescado, bueno, el mercurio. Y hay otra parte que es importante, no podemos desconocer, es el impacto del mercurio sobre el sistema hormonal. El mercurio es considerado un disruptor endocrino. Es una sustancia que altera el funcionamiento de las hormonas. Y las hormonas son fundamentales para el desarrollo de los niños, no solamente después del nacimiento, durante su desarrollo fetal. Entonces, si el mercurio está presente allí, va a haber alteraciones de distinta naturaleza que van a empezar a aparecer ya cuando el niño entonces comienza efectivamente a experimentar, pero son efectos que aparecen a un periodo de tiempo bastante largo, como ocurrió en Minamata. Entonces, muchas veces, Jorge, lo que ocurre es que a veces creemos que el impacto no está allí mismo porque no lo vemos. Pero lo que sí es absolutamente cierto, que tenemos que evaluar también, por eso la necesidad de ampliar esto de un estudio piloto a algo más grande. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de malformaciones que estamos nosotros experimentando en la Amazonía boliviana? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver en varias ocasiones, aquí esto está... Sí, pero como estábamos evaluando a las mujeres solamente, eso no va a aparecer allí. Así es, entonces se requiere involucrar otras variables en este proceso, pero de que hay que tocar la campana para que se tomen acciones de diferentes índoles, de salud, de educación, bienestar en estas comunidades, hay que hacerlo. Al respecto, ¿cómo la contaminación del Amazonas con mercurio, cómo afecta a las ciudades, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Cobija, que sobre todo las que no están dentro de la cuenca del Amazonas? Una cosa que es importante es la que mencionó Jesús. El comercio del mercurio, entre el 2015 y el 2023, alrededor de 1.200 toneladas de mercurio han ingresado a Bolivia ilegalmente. Han ingresado principalmente a través de la ciudad de La Paz y el Alto. Los principales comercializadores de mercurio legales tenían sus oficinas en La Paz y sus depósitos en la ciudad del Alto. Entonces, ¿cómo guardan, cómo almacenan? Algunos incluso hacían cambio de recipientes, hacían reembases, con qué condiciones se hacían, eso no se tiene conocimiento. Pero es seguro que esas son zonas de riesgo, para empezar. En segunda instancia, también la comercialización del oro se realiza en gran medida a través de comercializadoras que tienen su sede en la ciudad de La Paz. Vienen muchos mineros, algunos acopiadores, algunos pequeños mineros, algunas cooperativas,
a vender su oro aquí en la ciudad de La Paz. En algunos casos el quemado de la amalgama se realiza en la ciudad de La Paz para no perder en calidad. En algunos casos ese oro esponja, que es el que resulta del quemado, se termina de refinar acá en la ciudad de La Paz, y ahí también hay emisiones de mercurio. Entonces, en esta etapa de comercialización, la ciudad de La Paz y el Alto es una de las más afectadas. Pero la otra, y creo que es la más importante y preocupante, también ya mencionó Jesús, es la del pescado. El mercurio finalmente se libera al medio ambiente, llega a los pescados, y esa es una forma además de contaminación que perdura con mayor intensidad en el cuerpo, más difícil de que el cuerpo las pueda eliminar, y es el pescado de la Amazonía uno de los predilectos en todo el país, ¿no? El paiche, que es un pez enorme, grande, que está en un puesto de la cadena alimenticia importante, es uno de los que más mercurio acumula y es uno de los que más se comercializa en las ciudades, desde los centros poblados cercanos a los ríos, para poner un ejemplo, Urrenabaque, hasta los grandes centros poblados como La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Oscar, a propósito de eso, imagínate este escenario, Jorge. La mujer acaba de casarse y lleva embarazada 4 días, pero no lo sabe, ¿sí? Pero allí el embrión que apenas se está formando, ¿sí?, llega a una velocidad rapidísima de emisión celular, y el esposo o el novio la invita a comer pescado, ¿sí? Y es un pescado con alto nivel de mercurio, ¿sí? Y ese pescado lo consume, ese mercurio entra directamente por el intestino, se absorbe, va a la sangre. ¿Y a dónde creen que va ustedes? Va a interaccionar con ese pequeño embrión que apenas lleva unos cuantos días, ¿sí? Hay algo que se conoce con el nombre de ventanas de exposición. Esto es algo supremamente interesante. Durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, nosotros tenemos una ventana de exposición para que nos salgan las articulaciones, la cabeza, todo al principio es una bolita, ¿sí? Entonces, después viene una ventana en donde salen las manos, los brazos, en fin, las orejas. Si esa ventana de exposición se altera por efecto de algún contaminante ambiental como metilmercurio, esta persona va a salir con problemas, ¿sí? Uy, ¿y este niño por qué salió con autismo? ¿Este niño por qué salió con este problema en la oreja? ¿Este niño por qué salió que no quiere aprender nada? Es una persona que tiene déficit de atención. Pero si él nunca ha estado expuesto a mercurio, pero resulta en una ventana de exposición, la mamá o el papá, el día de la concepción, ¿sí?, el día de la concepción, se emborrachó, entonces tenía exposición al alcohol, y además de eso el sancocho fue con cabeza de pescado o el músculo, los niveles de mercurio fueron altos. Entonces son cosas que efectivamente ocurren en la vida cotidiana, pero que pasan casi que completamente desapercibidos y nosotros no le encontramos lógica a las cosas, ¿sí? Pero eso funciona de esa manera. Y además, Jorge, y no menos importante es esto también, el papel del mercurio en la salud colectiva de nuestras comunidades indígenas. Claro. Porque ellos son los cuidadores de la Amazonía. Y sin la Amazonía, ciudades desde Santa Cruz hasta La Paz van a tener serias dificultades en materia de agua, y no estamos hablando de décadas adelante, estamos hablando de la actualidad, porque ya Bogotá, por ejemplo, tuvo problemas de agua que, por afortunadamente las lluvias que hemos tenido, las represas han mejorado, pero ya el impacto del deterioro de la Amazonía sobre los Andes es algo que puede cuantificarse. Esto puede ser controversial, pero hay la posibilidad de incentivar a las poblaciones a cambiar su dieta, es decir, de una dieta de peces, incentivarles a consumir o animales terrestres o una dieta vegetariana. ¿Eso ayudaría, o el mercurio también infecta en esos niveles de alimentación? Claro, aquí hay dos cositas.
el mercurio afecta varios niveles de la cadena alimenticia, ¿sí? Desde aquello que nosotros no observamos, fitoplancton, sabemos que está allí, el zooplancton es un poquito más grande, pero sigue siendo microscópico, ¿sí? Pero a nosotros no nos interesa, nosotros somos egocéntricos, nos interesa lo que le ocurre a los humanos, pero lo que le ocurre son animalitos, no pasa nada, ¿sí? A las aves se pierden, las aves migratorias se pierden por efectos del mercurio, se cansan a mitad de camino, ¿sí? Tienen problemas reproductivos, una gran cantidad de cosas le suceden a las aves. Pero bueno, las aves tampoco importan porque nosotros somos lo suficientemente egocéntricos para preocuparnos. Entonces, sí hay afectaciones, ¿sí? Sí hay afectaciones en todas los niveles tróficos, y aquí viene algo que nosotros, insisto en esto, usualmente no vemos esos efectos de manera inmediata, ¿sí? Y todo en el planeta está absolutamente conectado. En la medida en que nosotros no hagamos algo a este nivel, ¿sí? En el que estamos nosotros, que podemos hacerlo, tú por ejemplo, a través de campañas educativas, la investigación que hace CEDIP, nosotros en la academia aportando. Pero la problemática no solamente está allí, sí, Jorge, podemos hacer efectivamente cultivos, incentivar o desestimular el consumo de pescado, al menos muy grande o carnívoro. Pero la cosa también es que tenemos que empezar a hablar de la raíz del problema. Tenemos que empezar a hablar de la cadena de valor del oro, de la cadena económica del oro, ¿sí? Con esos precios del oro en la actualidad, la problemática del mercurio va a incrementarse. Siempre que sube el precio del oro se incrementa. Entonces ya tenemos que empezar a hablar, oye, nosotros no somos los culpables de esto. No tenemos nosotros entonces que por qué responder por una problemática que es una problemática global. Lo que hay que hacer es ya empezar a hablar estos temas en diferentes instancias, ¿sí? A nivel multilateral. ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que le hace falta mucho más perrenque, más empuje a la Convención de Minamata, ¿sí? Yo los veo muy metidos en la burocracia, ¿sí? Con poco conocimiento real, porque lo he escuchado hablar, de la problemática, ¿sí? Ninguno de ellos quizás se ha metido en el Amazonas allá a mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces, mucho tilín, poco de paletas. Este problema hay que escalarlo a las instancias finales. Nosotros estamos quizás en un eslabón muy bajo, pero allá arriba, los que toman las decisiones alrededor del oro, ellos son absolutamente responsables de la debacle que está ocurriendo en la Amazonía y en otros sistemas estratégicos a nivel mundial, particularmente en países tercermundistas, en donde se está arrasando con la biodiversidad, todo lo que es verde, para darle paso a esa minería que efectivamente lo que hace es alimentar la cadena de valor del oro. Oscar, para terminar, ¿qué se va a hacer con los datos de esta investigación? ¿A quién se acude? ¿Se está gestionando para hacer políticas al respecto? Bueno, estamos este miércoles realizando la presentación pública acá en la ciudad de La Paz, dirigida principalmente a autoridades públicas, porque son estos, creo, los que tienen que realizar las principales acciones, pero obviamente está abierto a todo el público, instituciones, organizaciones, organismos internacionales, para dar a conocer. Esperamos que el gobierno tome en cuenta esto. Está en proceso de elaborar el Plan Nacional de Acción. Un primer análisis de ese Plan Nacional de Acción de parte nuestra nos da cuenta de que es muy limitado, y esperamos que tome en cuenta esta información, estas capacidades, además de aliados internacionales, para poder desarrollar acciones que realmente impliquen cambios. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Adiós, amigos de Visión 360. En otra oportunidad nos volvemos a encontrar.